Buenas noches, estimados de la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Robert Marcial González. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a la audiencia. Un gusto poder compartir. El gusto es nuestro, mi querido doctor, de tenerte. También contamos con la presencia del doctor Jorge Alejandro Amaya. Buenas noches, estimado doctor. Buenas ¿Cómo está noches usted? para usted y para toda la audiencia. Realmente es un placer y un honor tenerlos de invitados a ambos, por lo que quiero que se presenten ambos, por favor, para nuestra audiencia, que no son colegas, porque todos los colegas los conocemos. Doctor, por favor. Robert Marcial González, en este momento estoy presidiendo el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y estoy ligado a un proyecto académico de formación de cultura constitucional, de generación de cultura cívica a través del Instituto para el Desarrollo Constitucional que preside el profesor Jorge Alejandro Amaya, que conecta con todo un esquema de formación integral de posgrados organizado por la Universidad de Bolonia. Estamos en Paraguay hace más de 10 años, yo soy el coordinador académico, el profesor Amaya es el codirector junto con el profesor Luca Mezzetti. Y bueno, le ponemos muchas fichas, Ricardo, a todo lo que tiene que ver, no solamente con la formación de colegas y magistrados en general, en la inteligencia, que eso mejora muchísimo todo lo que tiene que ver con la independencia judicial. La formación de los jueces ayuda a defender ese importante ideal que es la independencia, sino también que ese es el camino para generar cultura cívica, es decir, para que la ciudadanía entienda que la Constitución no puede ser monopolizada permanentemente o por abogados o por políticos. La Constitución es nuestro pacto fundamental, es nuestra carta de convivencia y es importante darle a la Constitución el anclaje suficiente para que la ciudadanía se involucre con más intensidad en el fortalecimiento de la democracia. Mi querido doctor Amaya, por favor, si te puedes presentar. Todos los colegas te conocemos, lo conocemos al doctor, pero es para nuestra audiencia que no son colegas. Bueno, muchísimas gracias. Soy Jorge Alejandro Amaya, soy constitucionalista, soy profesor ordinario de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y soy el referente, el representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia para toda Latinoamérica. Me dedico al derecho constitucional desde que me recibí de abogado, o sea que es un poquito de derecho constitucional y nada más. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes, nosotros aquí en Paraguay con este proyecto que Robert había descrito recién, de la Universidad de Bolonia, proyectos de capacitación, una comunidad académica en realidad, porque excede mucho el proyecto Bolonia para Latinoamérica, cursos de capacitación específicos para magistrados, para investigadores, para profesores de derecho, sino que se forma una auténtica comunidad académica a través de convenios de cooperación con distintos poderes judiciales, con instituciones, con colegios de abogados. Esto lleva, como decía Robert, más de 10 años en el Paraguay y aproximadamente 15 años en toda Latinoamérica y viene acompañado no solamente de estos cursos que nombraba, sino también de revistas jurídicas que se publican, congresos internacionales que realizamos en distintos puntos de Latinoamérica, encuentros, conversatorios y, como bien decía Robert, formación de cultura cívica en términos generales. Es decir, tenemos que ser conscientes que la democracia se sustenta en una norma superior que se llama Constitución. Y esa Constitución define la validez o invalidez del resto del sistema jurídico. Por eso es tan importante no solamente conocer la Constitución, sino conocer los mecanismos que la Constitución, los códigos y las leyes proveen para hacer cumplir ese principio de supremacía constitucional. Y hoy para los colegas tenemos el placer, el gusto y el honor de poder hablar de derecho constitucional con los doctores. Mi querido doctor, ¿cuáles son las principales características del constitucionalismo democrático en Sudamérica? Bueno, el constitucionalismo sudamericano abrevó en el modelo constitucional norteamericano. ¿Y cuál fue la característica principal que introdujo el modelo norteamericano en términos históricos, pero sobre todo en términos políticos? El constitucionalismo americano enfrenta toda esa lógica de poder absoluto que hasta hace 250 años predominaba en el mundo occidental y establece un nuevo paradigma. Y ese paradigma determinó que no era saludable para la convivencia tolerar la concentración del poder público, tolerar que una sola persona o un solo estamento
concentre la suma del poder público. Y el constitucionalismo lo que viene a decirle a la sociedad y a la política particularmente es que no es aceptable el poder público sin límites. El constitucionalismo surge para limitar el ejercicio del poder. A mí me gusta decir, hay que ver el constitucionalismo, tal vez esta es su principal característica, como un antídoto contra toda forma de poder concentrado. E introduce el modelo de división de poderes, check and balances, pero sobre todo de control recíproco entre los poderes públicos. Entonces, América Latina, después de sus respectivas revueltas independentistas, abrevan en ese modelo constitucional de tal manera que todas nuestras cartas fundamentales están perfiladas a la manera del constitucionalismo americano. Es decir, establecen un modelo de división de poderes, de control recíproco entre poderes y de convivencia ciudadana basada en la absoluta igualdad, no solamente entre los ciudadanos comunes, sino sobre todo entre el poder público y los ciudadanos comunes. Y el otro rasgo fundamental tiene que ver con que el constitucionalismo, y acá tal vez hablamos ya de una rápida evolución o un recuento evolutivo del constitucionalismo, permitió un desarrollo de derechos sin precedentes en la historia de la humanidad. En los últimos 200 años, la humanidad ha visto cómo los derechos han ido avanzando en el primer tramo de derechos civiles y políticos, luego viene toda esa oleada de derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con la protección intensa en materia de derechos humanos. Así que esa podría ser una síntesis de cuál es la característica del constitucionalismo de América Latina. Totalmente, mi querida audiencia. Los derechos que tenemos, viene de esta evolución, mi querido doctor, si nos puedes decir, esta evolución que se da del siglo XX a hoy, a tu parecer, ¿cómo se dio y cómo estamos? Yo creo que para tener una idea, digamos, de la evolución y al mismo tiempo de las dificultades que el constitucionalismo o la democracia constitucional enfrenta actualmente, uno puede analizar esa evolución y esas dificultades a partir de los dos grandes valores que el constitucionalismo construyó en sus constituciones, la libertad y la igualdad. La evolución de la libertad fue una evolución, obviamente, como describía recién Robert, la preocupación justamente del control del poder, la preocupación de la libertad de los ciudadanos, la preocupación de la representatividad, la preocupación de la elección de los gobernantes a través de procesos libres y transparentes. Yo creo que el constitucionalismo, a través de estos 200 años de evolución, ha consolidado, yo diría, satisfactoriamente la libertad de todos los habitantes. El otro valor fue la igualdad. Igualdad que aparece en realidad como una enorme preocupación, porque aparece, si bien aparece en las constituciones del siglo XIX, aparece más formal, como un valor formal, no como un valor real, efectivo de la comunidad. Recién aparece de una manera un poco más consustanciada en las primeras constituciones del siglo XX, la Constitución mexicana de 1917, la Constitución alemana de 1919, son las primeras que receptan los derechos económicos, sociales, culturales, tendientes efectivamente a ser, digamos, efectivo, valga la redundancia, el principio de igualdad. Pero ese principio de igualdad no fue a la misma velocidad que el principio de libertad. Claramente el principio de libertad fue a una velocidad adecuada y el principio de igualdad quizás con determinados frenos. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Desigualdades en las sociedades, insatisfacción de derechos básicos para enormes sectores de la sociedad. Y esto es un foco de la crisis que vive el constitucionalismo o la democracia liberal en este momento. La democracia liberal es, como dice Teodorov, atacada por enemigos íntimos, el narcotráfico, la corrupción, pero también esencialmente las enormes desigualdades que los países de Latinoamérica evidencian. Basta ver simplemente las estadísticas de cualquiera de las instituciones que miden las estadísticas de la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, acá estamos ante un dilema muy importante. Tenemos que reforzar los mecanismos que nos permitan, a través de la construcción de políticas públicas y a través, por supuesto, de todo, es decir, el objetivo general de cualquier constitución, de cualquier Estado organizado, que es esencialmente una mejor vida para sus habitantes. Este es el gran desafío que hoy enfrenta la democracia y al mismo tiempo es el gran ataque que recibe la democracia de otros modelos, como pueden ser los modelos populistas y de otras distintas, yo diría, amenazas que hoy estamos viendo permanentemente. Por eso hay tanto descreimiento respecto en muchos países de la democracia.
La democracia está siendo atravesada por muchos desafíos, entre los cuales la desigualdad y la pobreza es uno de los centrales. Realmente vivir en democracia es un gran lujo, si bien la gente hoy en día, como por ejemplo yo, tengo 42 años, ya viene como, ya está impuesta la democracia, entonces no valora, pero realmente este país que tuvo una dictadura larga, salir a una democracia hay que valorar. Mi querido doctor, ¿y qué papel han jugado los movimientos sociales y políticos en la redacción y reforma de la Constitución? A ver, el papel es trascendente. ¿Por qué el papel es trascendente? En primer lugar, porque el aporte que puede hacer la sociedad civil es clave para perfilar de manera más adecuada el contrato social dado por la Constitución. Entonces, el aporte de la sociedad civil organizada, de los gremios, de las universidades, el aporte de los sectores campesinos, de las minorías, etcétera, permite que efectivamente tengan protagonismo la mayor cantidad de voces posibles, cosa que precisamente no pasaba en el primer tramo del constitucionalismo, donde los partícipes de ese primer pacto fundacional representaban solamente a un segmento, digamos, a un estamento social. La mayoría había quedado excluida. Gracias al empuje de todas esas fuerzas, digamos, paralelas a la institucionalidad republicana, es que las constituciones precisamente fueron avanzando. Y otro rol importante que yo destaco tiene que ver con lo que en doctrina se conoce como los controles externos, Ricardo. La democracia, esto es una frase atribuida a Jefferson, ¿verdad? El precio de la democracia es la eterna vigilancia. Y la eterna vigilancia significa que el constitucionalismo ha previsto mecanismos de control internos dados por la rendición de cuentas, la interpelación, los informes, el juicio político y una serie de mecanismos, de herramientas para controlar adecuadamente el ejercicio del poder público, para exigir rendición de cuentas y para transparentar. Pero en su sabiduría el constitucionalismo tiene previstas unas prótesis pensadas para cuando los controles formales institucionalizados no funcionan. Y esas prótesis se denominan controles externos. Los controles externos, al no estar institucionalizados, digamos que no pueden ser encorsetados, entonces hay que verlos a partir del protagonismo de las manifestaciones populares, de la actividad de los sindicatos, del trabajo de la universidad, de los medios de comunicación y de prensa, hoy de las redes sociales. Y bueno, todos esos puntales de la democracia permiten que efectivamente tengamos controlado con más eficacia a quienes ejercen el poder público. Y esto es fundamental a la luz de todos los problemas que marcaba el profesor Amaya recién, ¿verdad? Los nuevos enemigos de la democracia dados por el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, la miseria, la exclusión, necesitan de un protagonismo intenso de la ciudadanía. Y acá en Paraguay, ¿qué ha pasado satisfactoriamente? Hemos visto que en los álgidos momentos constitucionales de pongamos los últimos 30 años, ha sido la gente en las plazas, Ricardo, la que logró encauzar el rumbo de la política. Yo estuve en el marzo paraguayo cuando tenía 16 años. Tal cual, exactamente. Y bueno, y fue esa presión la que permitió contener los desbordes de la política. Y en el medio, las intentonas de enmienda forzadas, también la gente en la plaza resistió, o más recientemente, hace un par de meses, esa hermosa expresión cívica de los jóvenes estudiantes que salieron a las calles para señalar los desatinos de la política y que tuvieron efecto. Así es que es muy importante darle ese predicamento a la sociedad civil. No, totalmente. Yo siempre digo que nosotros como paraguayos ejercemos mucho la democracia, realmente ejercemos, a veces por la buena, a veces por la mala, pero lo ejercemos. Es una realidad. Mi querido doctor Amaya, cuando hablamos de la separación de poderes en las constituciones sudamericanas, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvo este principio? Si uno mira un poco lo que ha sido la doctrina de la división de poderes, y si uno pregunta a cualquier alumno de derecho, incluso a cualquier una persona preocupada por la civilidad, que entiende por división de poderes, seguramente va a hacer referencia a Montesquieu. Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, 1748, uno de los primeros doctrinarios que entendió la necesidad de dividir al poder para poder controlarlo. Es decir, estaba frente a las monarquías absolutistas de aquella época, lógicamente en Europa. El Estado soy yo, exactamente. Las monarquías absolutistas de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI en Francia, en términos generales en toda Europa, había que controlar al poder. La mejor forma de controlar al poder era dividirlo. Pero claro,
nosotros en Latinoamérica somos más tributarios, como bien en su momento dijo Robert, somos más tributarios del diseño institucional norteamericano. Y el diseño institucional norteamericano, obviamente, que los convencionales constituyentes de la Constitución norteamericana de 1787 conocían perfectamente la obra de Montesquieu, conocían perfectamente la obra de John Locke, en realidad un inglés que primero que Montesquieu trabajó sobre la división de poderes, pero le dieron, como yo siempre digo, una vuelta de tuerca a este principio de división de los poderes, a partir de principio de división y al mismo tiempo equilibrio de los poderes. ¿Qué quisieron decir con esto de checks and balances? Es decir, división y equilibrio de los poderes. Construir un sistema institucional donde el legislativo, el ejecutivo y el judicial tenían competencias propias, pero al mismo tiempo tenían competencias que controlaban el ejercicio de las competencias de los otros poderes del Estado. El veto entre ellos, el juicio político, ¿no es cierto?, el control de constitucionalidad, lógicamente, recíprocamente se controlan para evitar la preponderancia. Hoy, esa división clásica de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, está un poco en crisis. Claramente. Esta es otra de las problemáticas del constitucionalismo. Porque las nuevas realidades, los nuevos desafíos, los nuevos riesgos que nombramos recién, la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de desigualdad, requieren de nuevos mecanismos y nuevas instituciones, nuevos organismos que puedan participar y mejorar, trabajar de mejor manera para justamente combatir esas dificultades que tenemos. No solamente esta trilogía de poderes, hoy en las constituciones del mundo se han superado. Hay constituciones que dividen al poder en 4 poderes, hay constituciones que lo dividen en 5, en 6 poderes. Es decir, nosotros en Latinoamérica le hemos llamado en términos generales organismos extrapoder. Por ejemplo, el Ministerio, doy un ejemplo, el Ministerio Público Fiscal. No debe ser un auténtico poder del Estado, tiene nada más ni nada menos que la misión de combatir justamente uno de los flagelos más importantes, como es el narcotráfico, flagelo que atraviesa toda Latinoamérica, evidentemente. Por lo tanto, tiene que estar munido de los recursos, de la independencia y de las posibilidades de constituir un auténtico poder del Estado, porque tiene una de las misiones más importantes hoy en la democracia moderna. Y así también con otros tipos de dificultades. Yo nombré hace un ratito, ante su pregunta, una de las grandes dificultades que tiene Latinoamérica, la inclusión social, combatir la pobreza, sacar enorme cantidad de millones de personas justamente de la pobreza. ¿No requeriría de un auténtico poder dedicado a esas? No solamente el poder legislativo, los poderes políticos tienen esa misión. Hoy, evidentemente, en esa misión han fracasado, si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Quizás hay que pensar nuevos diseños de poder. Cuando hablamos, Robert, pues esto te he preguntado a vos como paraguayo, de nuevo diseño de poder o nuevos mecanismos, ¿qué podemos proponer para el Paraguay? Pero respondeme por favor, Robert, al volver de la pausa. Ya volvemos. Programa Legalmente Hablando. Mi querido doctor, cuando hablamos de nuevos mecanismos, ¿qué podemos implementar para el Paraguay? A ver, no existe una fórmula dogmática, un camino único, porque uno de los prodigios de la democracia es precisamente su versatilidad. La democracia constitucional no es un sofá donde el ciudadano pueda mirar la película cómodamente, sino que es un escenario de tensiones permanentes. Pero eso que pareciera ser un problema, es al mismo tiempo la principal virtud, el principal prodigio del sistema, porque podemos hablar personas que defendemos cosmovisiones diferentes, que tenemos ideologías distintas, que pensamos en términos de políticas públicas con mecanismos que no necesariamente siguen el mismo patrón, etcétera, etcétera. Así es que hay muchas fórmulas que podemos nosotros pensar, proyectar, debatir para tratar de implementar y mejorar de esa manera el diseño. Ahora bien, Ricardo, yo creo que Paraguay tiene el gran desafío de entender que no podemos seguir apelando a fórmulas mágicas, es decir, no podemos
seguir atribuyéndole la responsabilidad a la norma, a la Constitución, porque por muy bueno que sea el diseño, siempre va a ser perfectible, pero sobre todo no nos va a solucionar como por arte de magia los graves problemas de inclusión que vivimos en Latinoamérica en general, en Paraguay en particular. Así que para mí, lo primero es enfatizar que más allá de estos extraordinarios estimulantes debates que podemos tener en términos de cómo organizar el poder, cómo controlar el poder, cómo generar normas para, en alguna medida, repartir mejor los recursos, recordar que la democracia tiene requisitos, pero sobre todo tiene prerequisitos de funcionamiento. Y el prerequisito esencial es la inclusión. Entonces, mientras nosotros sigamos manteniendo índices alarmantes en términos de desarrollo humano, y hablo de vivienda, hablo de alfabetización, ya no luego de educación, de acceso al empleo digno, de acceso a la salud, a la seguridad social y un sinfín de etcéteras, vamos a seguir teniendo a la mayor parte de la población privada de todas las promesas que realiza la democracia. Y ese es un polvorín que en la historia, ya sabemos, la historia nos enseña cómo termina. Así que yo, antes de hablar de nuevos diseños, quiero ponerle el énfasis en la inclusión. Porque mucho me temo, Ricardo, que este ha sido un gran error de los ciudadanos que gozamos del privilegio de la inclusión en los 30 y pico de años que llevamos de democracia, donde centramos el debate en torno a modelos y en torno a diseños. Entonces perdemos de vista lo esencial. Y yo quiero tratar de no abonar esa lógica porque sería como seguir siguiendo la zanahoria detrás del palo. Es decir, nos vamos hacia debates que son importantes, que son esenciales, que son necesarios, pero que forman parte del microclima de los académicos, de los juristas o de los incluidos, de quienes estamos dentro del modelo. Para mí el desafío es pensar en aquellos que no están en el modelo y tenemos que recordar, remarcar que nos hace falta irnos hasta los rincones más profundos del interior del país para advertir esta realidad lacerante, sino que demos un paseo por la ciudad de Asunción, por la capital del país, y ver la realidad en los semáforos. La realidad en los semáforos hoy es absolutamente indignante, es alarmante, genera una impotencia ver a chicos de la edad de mis hijas más grandes, que todavía tienen 16 o 17 años, cargando a niños de la edad de mi hijo más chico, que tiene 6 o 7 años, y que probablemente no sea su hermanito, sino que ya sea su hijo. Entonces, mientras no tomemos nota de esa realidad que digamos que nos debería interpelar, de nada sirve hablar de nuevos diseños, de nuevas fórmulas, porque repito, ese es un debate de académicos. Entonces yo quiero ponerle en énfasis a eso, Ricardo, porque ese es el gran desafío pendiente de la sociedad paraguaya. Totalmente, como dice el doctor Amaya, como bien lo dijo, si tomamos de ese punto de vista, fracasamos. O sea, lastimosamente fracasamos. Mi querido doctor Amaya, cuando hablamos de las constituciones modernas sudamericanas, en la parte de inclusión y protección de derechos de minorías y los grupos vulnerables, ¿cómo nos encontramos a nivel región? No, nos encontramos en torno a lo que es las constituciones, las cláusulas constitucionales que tienden a proteger a los grupos vulnerables, a las minorías. Yo diría que estamos bien, estamos muy bien. En términos generales, Latinoamérica sufrió profundas reformas en la década del 90 del siglo pasado, comenzando por la Constitución de Brasil, un poquito antes, en el año 1988, Paraguay tuvo su reforma en el 92, Argentina tuvo su reforma en el 94, Colombia tuvo su reforma en el 91, Perú tuvo su reforma en el 93, es decir, la década del 90 fue una ola de reformas constitucionales. ¿Cuál fue el objetivo central de esas reformas constitucionales? Fueron varios, pero uno fue justamente tratar de darle una mejor protección a los grupos vulnerables, a los grupos minoritarios, a las personas con discapacidad, obviamente, a los pueblos originarios, también a las mujeres, también una realidad, a todos los grupos que de alguna manera estuvieron desaventajados en la historia del constitucionalismo por distintas razones que no tenemos en este momento tiempo de remarcar. O sea que normativamente estamos muy bien, pero en la práctica estamos muy mal. Es decir, uno de los autores de los principales ideólogos de la Constitución originaria de nuestro país, Juan Bautista Alberdi, Constitución del año 1853, siempre tiene una frase que a mí me encanta recordar porque es tan actual, ¿no es cierto? Decía, haced el código más perfecto, haced la Constitución más perfecta y mañana vas a ver el mal que querías remediar. Porque el problema no está en la norma, no está en la redacción o en los textos, en los derechos, está en la ejecución, está en
lo mal que las personas implementan la buena voluntad a veces de los legisladores originarios. Claramente hay una desvirtuación entre la norma y la realidad. ¿Cómo hacemos para achicar esa brecha que tenemos? Ese es el gran desafío. Realmente. Mi querido doctor, ¿podríamos hablar de una relación entre el constitucionalismo democrático y el desarrollo económico en Sudamérica? Por supuesto que sí, esa es una relación fundamental, es una relación esencial, porque si hablamos de inclusión, naturalmente hablamos de desarrollo, y si hablamos de desarrollo, hablamos de la importancia de tener un plan, una hoja de ruta en términos económicos, donde la economía nos tiene que marcar el rumbo sin desentenderse de la ética, es decir, tiene que ser tenemos que pensar, si nos importa la inclusión, remarco, ese es el condicionante, claro, en un desarrollo económico que apunte a que la mayor cantidad de personas posibles se beneficie con el producto del desarrollo económico. Y en Paraguay particularmente, aquí tenemos, ese es uno de los debates centrales, porque el profesor Amaya, que si bien ya es casi paraguayo, tiene arraigo, tiene domicilio y puede ejercer la profesión aquí con nosotros, viene constantemente a generar cultura constitucional, remarca siempre que uno de los factores que le resultó atractivo para venir a Paraguay es la estabilidad macroeconómica. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de señalar que a nivel regional nuestro Banco Central del Paraguay se ha blindado bien de los avatares de la política y ha sabido establecer un modelo no solamente de proyección, sino que de estabilidad. Eso brinda seguridad. Pero ¿dónde estamos aplazados? En materia de microeconomía, es decir, esas bondades macroeconómicas dadas principalmente por rubros como la carne, la soja, las grandes exportaciones, pareciera que todavía no derraman en el ciudadano común, en la economía, en la microeconomía. Así que esa relación que marcás es clave para que esa intervención estatal que permite el constitucionalismo democrático pueda, sin invadir y mucho menos anular la iniciativa privada, destinar adecuadamente los recursos y las bondades económicas siguiendo un modelo que proteja esos dos grandes valores que marcó el profesor Amaya, la libertad y la igualdad. Claro, y en el caso hay que destacar que nuestra moneda es la más antigua de la región, hay que destacar que nuestra inflación prácticamente es nula, menos del 4% anual, coincido plenamente, pero ¿cómo explicamos, mi querido doctor, en la misma temática lo que ocurre en Argentina? Fuerza con eso. Si yo pudiera explicar la situación que tuvo la Argentina sobre fines del siglo, digamos, principios del siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, de ser uno de los primeros 10 países en crecimiento, obviamente, en alfabetismo, exactamente, y la situación que tiene actualmente con el 50% de la población bajo la línea de pobreza, sería premio Nobel. Realmente sería meritorio del premio Nobel. La verdad que hay muchos factores, principalmente políticos, diría yo, por el cual la Argentina inició un proceso de decadencia. Hay un punto que siempre se marca, no solamente por los juristas, sino en términos generales por la política también, que es justamente el primer golpe de Estado del año 1930, golpe de Estado que derrocó un presidente obviamente constitucional y comienza un proceso de deterioro institucional, político y por supuesto también económico. El problema en la Argentina, más que de ser un problema económico, es un problema político que derivó en problemas económicos, institucionales y sociales. Ojalá se pueda revertir, sea cual sea el gobierno que esté a cargo de la conducción del país. Todos en este momento tienen mucha expectativa, a pesar de que estamos ante un proceso de ajuste económico enorme, que por supuesto las principales personas que lo sufren son las de menores recursos y por eso los índices que tenemos en este momento de pobreza. Ojalá la expectativa, la esperanza que tienen los sectores de menores recursos, que los que mayor apoyo político le dan al presidente Milei actualmente, ojalá no se vean defraudados una vez más, diría yo, como ha sido la historia de los últimos años en la Argentina. No, realmente como paraguayos le deseamos lo mejor a nuestro pueblo hermano en la Argentina, por supuesto. Y yo creo que el cambio se está dando. Ojalá salga bien, pero se está dando. Es notorio el cambio que está habiendo en Argentina hoy. Es notorio. Es notorio. Mi querido doctor, ¿cómo impacta
para destacar esto, cómo impacta la corrupción dentro de nuestra democracia constitucional en nuestro país. Porque no podemos hablar de que estamos libres de corrupción. Eso sería una falacia, una mentira. ¿Y cómo impacta esta corrupción dentro de nuestro vivir constitucional? Y a ver, sin lugar a dudas es el principal flagelo que impide que Paraguay despegue, que impide que el Paraguay consolide la institucionalidad republicana, que impide que el Paraguay pueda verdaderamente hablar a boca llena de democracia y de constitución. Es la corrupción en Paraguay, bueno, y esto está marcado por todos los índices serios de estudios del tema, ¿verdad? El profesor Daniel Mendonca tiene una obra en ese sentido recomendada por el nivel de síntesis y de estudio y de respaldos, que se llama Pobres, un estudio sobre la vulnerabilidad de la democracia. Las sombras de la democracia, en rigor, es el título del libro, del último actualizado, y en las sombras de la democracia él expone muy bien esa relación entre corrupción y fragilidad institucional. Y nosotros tenemos el grave drama de que la corrupción no es periférica, la corrupción está enquistada en el Estado, ¿verdad? Así es que digamos que en países serios que no están exentos de corrupción, digamos que la corrupción está por un camino distinto al de la estructura burocrática, en términos generales. En Paraguay nosotros tenemos que la corrupción y la estructura burocrática van de la mano. Así es que esa es una relación absolutamente perversa y es el gran desafío que enfrentamos, es precisamente romper ese contubernio entre institucionalidad burocrática y corrupción. Y bueno, hay muchas fórmulas para el efecto. ¿Cómo cuáles? Ligado a lo que hablábamos anteriormente respecto a la importancia de la economía, hay trabajos de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que establecen que la ética y la economía, en términos generales en América Latina, mantienen una relación marginal. Así es que es eso, recordar que dependemos de los hombres y no tanto de la norma, porque como bien señaló el profesor Amaya, la norma en términos generales, siempre perfectible, ya nos brinda el ropaje suficiente como para poder actuar. Pero en la práctica hay valores que nuestra clase política se niega a poner en práctica. El respeto a las voces disidentes, la obligación de rendir cuentas, el respeto a la composición del Parlamento, el entender que la mayoría no puede, la mayoría coyuntural, en primer lugar, ni siquiera es mayoría, es apenas la minoría más votada, no puede avasallar derechos. Advertir que la democracia, si bien es cierto, es el gobierno de la mayoría, también se define como la protección intensa de las minorías, que se habitúen a dar explicaciones claras de cómo utilizan nuestros recursos. Hoy tenemos el tema de la Municipalidad de Asunción, por poner uno de cientos de casos emblemáticos que muestran que el flagelo de la corrupción está socavando a nuestra democracia. Y estamos al borde del precipicio, Ricardo. Yo me temo, no quiero ser fatalista ni mucho menos, pero estamos a un pasito del sálvese quien pueda. Y Paraguay, como ningún otro país en la región, tiene experiencia respecto a qué significa vivir en convulsión, en revoluciones, en golpe de Estado, en autoritarismo, en dictaduras. Y a mí no me gustaría dar esa regresión tan lamentable en términos de costos de libertades, en términos de costos de dignidad. Totalmente, pero ahí a una pregunta, mi querido doctor Amaya, ¿cómo influyen los movimientos sociales en el desarrollo y consolidación de la democracia constitucional? La democracia constitucional tuvo una dificultad de origen. ¿Cuál fue la dificultad de origen que tuvo que sortear? El principio de soberanía popular, que aparece obviamente hoy como legitimante de toda construcción del poder público y de cualquier decisión de poder público, el principio de la soberanía popular, que como principio está justamente, es uno de los principios centrales en todas las constituciones latinoamericanas, tuvo que compatibilizarse con el principio de la representación. La representación tuvo su origen en Inglaterra, el principio de soberanía popular en Francia. La dificultad fue que claramente no se podía vislumbrar en ese momento una democracia helénica, una democracia griega. Claramente en las sociedades modernas la representación es vital para poder obviamente hacer efectivo el principio de soberanía popular.
El problema que se fue desarrollando el constitucionalismo es que justamente muchos grupos sociales quedaron de alguna manera limitados en su capacidad de construcción, de su capacidad de participación. Es decir, muchos grupos sociales, por el desarrollo obviamente de las democracias, quedaron por fuera de la legitimación democrática que requieren y de la participación para construir. Esto lo plantea el populismo. No es que yo adhiera al populismo, muy por el contrario, soy muy crítico del populismo, pero hay que reconocer, sin ningún tipo de duda, que la representación está más construida a partir de las élites que del principio de soberanía popular por excelencia. Y una de las razones es que no es lo mismo la libertad de voto de una persona instruida, de una persona que fue, obviamente, que tuvo alimento adecuado, que tuvo capacitación adecuada, que tiene sus necesidades básicas, sus derechos básicos superior que una persona que está, de alguna manera, en condiciones de marginalidad absoluta. Su capacidad, su libertad, obviamente, está claramente limitada. Esto lo vio ya Robert Kennedy en su momento, y lo vio John Fitzgerald Kennedy en su momento. Es decir, en la década del 60, el expresidente de los Estados dijo, tenemos que empezar a construir nuevos signos de legitimidad, porque la democracia clásica, la democracia liberal, va a sufrir mucho de aquí en adelante. Y este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para que la representación sea una representación auténtica que incluya de la manera más equilibrada posible al voto tanto de una persona que ha tenido la capacitación suficiente como la persona que está condicionada por muchas cuestiones? Está condicionada por clientelismo político, sí, claramente, está condicionada por marginalidad. Estos son los grandes desafíos que hoy tenemos. Como paraguayo, mi querido doctor, para responder al volver a la pausa, ¿qué podemos hacer contra este clientelismo político que nosotros como paraguayos lo vivimos? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Mi querido doctor, cuando hablamos de clientelismo político, ¿en nuestro país existe? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos combatir contra eso? De vuelta, el tema es complejo, no hay una fórmula mágica para enfrentar ese flagelo, pero sí hay algunas claves que han demostrado ser eficaces en todas las democracias occidentales, porque digamos que el modelo clientelar, a mí me gusta decir, es consustancial a la condición humana. De hecho, el constitucionalismo enfrentó ese modelo de, digamos, sometimiento absoluto de la voluntad de la mayoría a una o pocas voluntades. Así es que, digamos que el combate va a ser siempre contraintuitivo y vamos a estar siempre en desventaja. Por eso es tan importante fortalecer las instituciones, como el profesor Amaya citaba a Alberdi. Bueno, Alberdi decía que el fortalecimiento de las instituciones tiene que darse a través de la bolsa y la espada, decía él. Es decir, no solamente darle poder a las instituciones para que puedan ejecutar, sino que darle recursos para que puedan financiar las políticas tendientes a generar inclusión. Creo también importante remarcar que un desafío pendiente es que entendamos todos los ciudadanos que la democracia no puede reducirse al ejercicio quinquenal o periódico del voto. El voto es claramente el símbolo por antonomasia de la democracia, pero tenemos que entender que el voto está pensado en los términos que hoy discurren en nuestra democracia, simplemente para validar una relación de poder. Entonces el voto tiene muchas limitaciones, porque en un ejercicio monosilábico yo tengo que adherir a toda una agenda de política, a todo un modelo de desarrollo estatal, donde a lo mejor estoy de acuerdo en la línea económica, pero no en la línea educativa, donde a lo mejor estoy de acuerdo con el protagonismo de las mujeres, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el protagonismo, qué sé yo, de estamentos religiosos. Y sin embargo, los políticos nos bajan agendas de campaña a las que yo tengo que adherir como contrato, como con los contratos bancarios. Son contratos de adhesión que, repito, no me permiten a mí hacer reservas. Entonces, esa reserva se tiene que dar por fuera del voto, enriquecer el ejercicio del voto a través de la participación. Y la participación admite muchos conductos, admite muchos canales, y es bueno que la gente se involucre cuanto más no sea para señalar desatinos. Y ahí
haciendo un poco de autocrítica desde el lado de la sociedad civil, también entender que tenemos que aprender a señalar desatinos de manera un poquito más constructiva, ¿verdad? Y no solamente de manera visceral, no solamente descalificando, no solamente pateando el tablero. Así es que ahí hay, digamos, todo un campo que Paraguay todavía no ha explorado por nuestra tradición autoritaria. Basta recordar que en 200 y pico, 210, 212 años de vida independiente, más de la mitad de nuestra vida independiente, Ricardo, Paraguay estuvo en manos de 5 personas. 5 personas que tuvieron poder de vida y muerte sobre todo nosotros los ciudadanos. Porque entre el doctor Francia, los López, Higinio Morínigo y Alfredo Stroessner se cargaron toda nuestra vida institucional, toda nuestra vida democrática, instalaron el temor e instalaron sobre todo la subordinación, el sometimiento abyecto, que es lo que lleva al prebendarismo. Entonces romper con ese círculo vicioso muy anclado en nuestra cultura y en nuestra tradición, realmente es un desafío, pero tenemos hoy con un mundo globalizado, hay una agenda del Poder Ejecutivo que para mi gusto, si bien está aplazada en términos de construcción de valores internos dentro de la democracia, está haciendo muy bien los deberes en términos de proyección del Paraguay al mundo. Bueno, y eso debería traducirse en generar mecanismos de empleo digno, y ese empleo digno es que va a hacer que el ciudadano no dependa del caudillo político de turno. Cuando hablamos de construcción de valores, mi querido doctor Amaya, ¿qué podemos decir al respecto de cómo podemos construir y qué pasa si el poder político de turno no quiere construir esos valores también? O sea, ¿cómo toma el derecho a eso y qué ha pasado a partir de la historia? Pues Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que la mejor solución para tratar de paliar todas las dificultades que venimos conversando a lo largo del programa es la formación, es la educación. Por supuesto que esto es fácil decirlo, difícil de implementar y además a largo plazo, requiere de muchas generaciones. Pero claramente las sociedades, las democracias cualitativamente mejores, las democracias que de alguna manera han encontrado un mejor equilibrio, han apostado siempre a la ciencia, a la tecnología, a la educación y a la ética. Es decir, todos estos valores están interlazados, sin ningún tipo de duda. Y el tema de la ética juega un rol relevante. Uno puede fomentar la ética a partir de cambios normativos, pero al mismo tiempo requiere, obviamente, de capacitación, de educación, de convencimiento. Esto no es un proceso de un día para el otro, ni es un proceso que requiere en pocos años poder modificar, yo diría, una plataforma claramente que ha sido afectada por temas autoritarios, como bien dijo, y una historia autoritaria, porque la historia autoritaria que ha tenido Paraguay lo ha tenido la Argentina también. Sí, exactamente. Se vivió en la región. Y yo diría toda la región, sí, prácticamente, toda la región sudamericana. Por lo tanto, no por casualidad, muchas de las dificultades que tenemos son comunes. Muchas de las dificultades. La inclusión, el problema de la inclusión social es un problema común en toda Latinoamérica, con mayor fuerza o menor fuerza. El problema del clientelismo político, el problema de la corrupción atraviesa, el problema del narcotráfico atraviesa toda Latinoamérica. Entonces hay muchos problemas comunes que claramente, por supuesto, no hay fórmulas mágicas para solucionarlo. Yo apostaría, como buen profesor, lógicamente, a la educación, a la capacitación y a la ética. Esto es la solución. El día que logremos un equilibrio entre estos valores, claramente tendremos democracias mucho más, yo diría, calificadas desde el punto de vista institucional, mucha mayor, obviamente, capacitación y seguridad jurídica para todos nuestros países y al mismo tiempo muchos de los millones de personas que hoy están excluidos van a ingresar en mejor calidad de vida. No me cabe la menor duda de eso porque la historia lo demuestra en muchos países. Realmente yo tuve el privilegio de poder hacer un posgrado en Japón y le pregunté a ellos cuál fue su mayor arma como para salir después de la Segunda Guerra Mundial y apostaron todo a la educación y son lo que son hoy. En poco tiempo, poquito tiempo. Mi querido doctor, si sugeriríamos algún cambio a nuestra Carta Magna el día de hoy, ¿cuál sería? No, yo soy absolutamente contrario a tocar siquiera la Constitución. Este no es un momento de constitucional relevante, tampoco es conveniente. Hay que recordar que una reforma constitucional implica un despliegue de recursos económicos enormes que Paraguay hoy no tiene, no puede darse el lujo de destinar.
Como bien decía el profesor Amaya, el perfil de las constituciones latinoamericanas después de la última ola reformista, incluida la de Paraguay, es muy equilibrado en términos de control al poder y desarrollo de derechos. Así es que el gran desafío está un poco en la acción política. Entonces tenemos que preguntarnos, trabajar en torno a algunas interrogantes como por ejemplo, ¿para qué sirve el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la línea de acción política que verdaderamente puede compatibilizar todos esos valores que recién marcaba el profesor Alejandro Amaya? O sea, me parece que por ahí están nuestros desafíos y no necesariamente en tocar nuestra Constitución. Pero puestos a un escenario de reforma, exactamente, que yo repito, el rechazo de plano, yo creo que la gran materia pendiente es finalmente darle cabida a la reelección presidencial. Es decir, me parece que haciendo un análisis comparativo a nivel de Occidente, no tenemos por qué satanizar a la reelección y ha sido un tema recurrente en nuestra historia política que genera problemas de estabilidad, sino directamente de gobernabilidad. Así es que haría una única reforma, que es permitir una vez la reelección, o en todo caso, como tienen en México, ampliar un poco el mandato para impedir totalmente la posibilidad de la reelección. Porque bueno, aprender un poco de la historia y dar vuelta a la página, como dice el profesor Juan Carlos Mendonca, cuando critica la Constitución en los apartados que realiza la mirada crítica, pareciera que en términos políticos la Constitución del 92 no miró hacia el futuro, sino que miró hacia el pasado. Y por los fantasmas del estronismo estableció ciertos cerrojos que hoy nos muestran que generaron más problemas que soluciones. Así que ese sería mi aporte en términos de reforma. Mi querido doctor Amaya, si podría sugerirnos algún cambio dentro de nuestra Carta Magna, ¿cuál sería? La verdad que la Carta Magna, la Constitución paraguaya es una constitución realmente muy equilibrada. Si yo tuviera que sugerir alguna modificación, pasaría por el Poder Judicial. Este es un tema que no hemos tratado, ¿no es cierto? Nos dedicamos mucho al tema económico, a la inclusión, a los riesgos de la democracia, pero hay un rol clave que es el rol del Poder Judicial. Es decir, bien se dice que el siglo XIX fue el siglo del legislador, el siglo XX el siglo del Ejecutivo y el siglo XXI es el siglo de los jueces. ¿Qué queremos decir con esto? Con que el siglo XXI es el siglo de los jueces. ¿Cómo designamos a los jueces? ¿Son buenos jueces los que tenemos en términos generales? ¿Cómo controlamos la capacitación que tienen los jueces? A los jueces les damos muchas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, una de las cuestiones que yo por ahí propondría es que quizás este término de 5 años, ¿no es cierto?, con posibilidad de otros 5 años para quedar después en un periodo indeterminado en el Poder Judicial del Paraguay, ha traído mucha también relacionamiento entre la política y el Poder Judicial. Quizás ese sería un tema a mirar, ¿no es cierto?, para hacer un estudio comparativo en términos generales en toda Latinoamérica. Muy interesante. Mi querido doctor Amaya, mi querido doctor González, fue un lujo haberlos tenido esta noche. Estoy muy agradecido de que hayan venido. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición. Muchas gracias. Igual, Ricardo, gracias por la invitación. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.